Bien, en 15 minutos también por mi parte, como todo el mundo corriendo esta mañana, voy a intentar resumir cuáles han sido las reivindicaciones que hemos incluido en lo que hemos denominado el pliego de propuestas, que ha surgido de las 2 jornadas anteriores que hemos tenido con muchas y muchos de quienes estáis aquí. Como sabéis, estas son las terceras jornadas de una serie con otras 2 anteriores, como decía. Hemos estado debatiendo muchos puntos. En la medida de lo posible nos hemos puesto de acuerdo y hemos sacado a la luz este pliego de propuestas que se ha estado repartiendo ahí fuera, que creo que la mayoría de vosotras y de vosotros teníais antes de venir aquí, que también hemos repartido al resto de miembros de la mesa. Este pliego de propuestas con un contenido de propuesta de compromisos y de responsabilidades, ¿no?, de distintos actores. Dentro de la complejidad de asuntos que hemos estado abordando, a lo que creo que sí que hemos llegado es claramente a la conclusión de que cuando hablamos de empleo de hogar no hablamos de una situación aislada que se pueda abordar con una medida concreta o específica, sino que estamos hablando de que el empleo de hogar se inserta en una red compleja de recursos que los hogares están desplegando para garantizar los cuidados necesarios e incluso la gestión cotidiana de los hogares. Es decir, que el empleo de hogar se inserta dentro de una red mucho más amplia de recursos desplegados, que además esta red amplia de recursos desplegados está hoy día ya transnacionalizada, los cuidados están globalizados, como comentaba María Ángeles Durán anteriormente, y que todo esto lo que nos obliga es a situar el debate sobre el empleo de hogar, por un lado, en un marco más amplio de debate sobre qué hacemos con los cuidados, cómo reorganizamos los cuidados, y por otro lado, que nos obliga a prestar un ojo y una atención específica a la situación de las empleadas de hogar migrantes. Entonces, no voy a entrar en las propuestas que se han hecho desde este pliego en concreto sobre el empleo de hogar, porque para eso ya hemos tenido a la compañera Isabel Quintana de la plataforma. Voy a entrar precisamente en las otras 2 dimensiones que creemos que también son relativamente novedosas. Poner el empleo de hogar dentro de ese contexto de debate más amplio sobre qué hacemos con los cuidados y atender a la situación específica de las empleadas de hogar migrantes. En estos son los 2 puntos en los que me voy a centrar. El pliego de propuestas del que estoy hablando tiene, por tanto, 3 dimensiones de incidencia: situación de las empleadas de hogar migrantes, empleo de hogar en concreto y régimen de cuidados, entendiendo ese reparto de responsabilidades más amplio sobre cómo cuidamos y cómo nos cuidamos cotidianamente. Incluye 8 objetivos y 18 medidas. Y yo me voy a centrar únicamente en 2 de las dimensiones. La primera dimensión es, por tanto, cómo atender a la situación específica de las empleadas de hogar migrante y qué propuestas hemos determinado en este ámbito. Aquí hemos definido 2 objetivos clave. En primer lugar, poner fin a la vulnerabilidad derivada del cruce del régimen especial de empleo de hogar con la legislación de extranjería. Arantxa Zaguirre nos comentaba antes cuál es esta vulnerabilidad específica que surge de este cruce. El objetivo primero sería poner fin a esta vulnerabilidad. Y el objetivo segundo sería que, en un hipotético paso del régimen especial al régimen general o de ampliación de derechos laborales y de seguridad social de las empleadas de hogar, que esta ampliación de derechos llegue efectivamente al conjunto de las trabajadoras en el sector y, en concreto, a las empleadas de hogar migrantes, aquellas que están en situación de irregularidad administrativa o que corren el riesgo de quedarse en situación de irregularidad administrativa. Es decir, ¿cómo hacemos que esta ampliación de derechos por la que estamos reivindicando llegue al conjunto de las trabajadoras en el sector? Para garantizar estos 2 objetivos, proponemos 3 ámbitos de actuación. En primer lugar, atender a la situación específica de las empleadas de hogar migrantes nos refuerza una vez más la urgencia de pasar del régimen especial al régimen general, la urgencia de equiparar derechos con el resto de sectores laborales. No me detengo aquí, sería, digamos, el análisis de esta situación específica un elemento más que nos refuerza esta demanda de paso al régimen general. En segundo lugar, planteamos que es imprescindible hacer una revisión de la legislación de extranjería desde lo que hemos denominado una perspectiva de género y de cuidados. Es decir, la ley de extranjería ahora mismo no tiene en cuenta la situación específica y las necesidades específicas de las mujeres migrantes, mucho menos de las empleadas de hogar migrantes, y tampoco atiende a la población migrante como personas que necesitan cuidados y que a su vez tienen responsabilidades de cuidados ajenos. El conjunto de la legislación de extranjería debería revisarse desde esta doble perspectiva. Y eso en concreto implica, en primer lugar,
Flexibilizar la regularización por arraigo, que en el caso de las empleadas de hogar, como se decía anteriormente, es sumamente dificultosa. Aquí habría que pensar cuáles son las medidas más pertinentes. Algunas de las medidas que han surgido a lo largo de estas jornadas, ideas que han salido, son reducir la renta mínima exigida a las personas empleadoras para que se pueda solicitar el arraigo. Ahora mismo se están haciendo requisitos que dejan fuera a la mayoría de las familias empleadoras, o incluso eliminar el requisito de renta mínima por parte de los empleadores en el caso de que se demuestre la existencia de una situación de dependencia, como es, por ejemplo, el caso que está ocurriendo ahora mismo en Italia. Otras posibilidades son la posibilidad de solicitar la regularización demostrando que se está trabajando para varios empleadores, en vez de que se exija el trabajo para un único empleador, introducir cláusulas específicas de regularización cuando se demuestra una relación laboral de 3 meses, etcétera. Digamos que en última instancia lo que está detrás es que precisamente en el empleo de hogar se rompe la lógica misma de la regulación de extranjería. Cuando tienes trabajo tienes papeles, digamos. En el empleo de hogar muchísimas veces hay trabajo y no hay papeles. Eso, digamos, es una situación con la que ha de acabarse de manera inmediata. En segundo lugar, la segunda dimensión de incidencias, la segunda incidencia para revisar la legislación de extranjería sería revisar los criterios de reagrupación en dos sentidos que también se han comentado a lo largo de la mañana. Por un lado, impedir que se dificulte la reagrupación de ascendientes, porque esto implica impedir que las mujeres migrantes puedan recurrir a lo que está siendo ahora mismo un recurso clave para conciliar la vida laboral y familiar de las mujeres autóctonas, es decir, las abuelas. Entonces, detener esa modificación de la ley de extranjería. Y revisar porque los criterios de reagrupación son hoy día virtualmente inalcanzables para la mayor parte de las empleadas de hogar migrantes y, sobre todo, para las empleadas de hogar migrantes que están en régimen de internas. Entonces, es necesario revisar estos criterios de reagrupación para garantizar, como decía Arantxa, el derecho a la maternidad de las empleadas de hogar migrantes en régimen de internas. Y la tercera cuestión sería proteger a las mujeres migrantes empleadas de hogar ante las situaciones de violencia y acoso, que si bien no son únicamente vividas por las mujeres migrantes, sí que son vividas de una forma especialmente virulenta, sin acceso a redes sociales y muchas veces sin ningún tipo de protección. Entonces, articular medidas específicas que protejan a las empleadas de hogar migrante que están viviendo situaciones de violencia y de acoso sexual en los hogares empleadores para que éstas, digamos, reciban la protección necesaria. Y, en tercer lugar, proponemos que se atienda a las familias transnacionales en todo lo que tiene que ver con derechos de conciliación de la vida laboral y familiar. Es decir, el derecho a conciliación de la vida laboral y familiar está pensando en personas que tienen a la familia en el mismo Estado-nación. Digamos, la territorialidad de la legislación laboral está pensada para el Estado-nación, cuando hoy día una gran parte de la fuerza laboral que está en España realmente tiene a su familia fuera de este Estado. Entonces, aquí podrían articularse medidas distintas, como por ejemplo que los permisos por hospitalización de familiar o por muerte de familiar, etcétera, se ampliasen cuando se tenga que desplazar la persona fuera del propio Estado. Es decir, igual que se amplían cuando se tiene que desplazar fuera de la comunidad autónoma, que se ampliasen cuando se tienen que desplazar fuera del Estado. Que se articulase en la legislación laboral tiempos de visita específicos anuales para poder retornar al Estado-nación. Es decir, que no se siga implementando una legislación laboral que no atiende a la realidad de las familias de una gran parte de la fuerza de trabajo hoy día en el país. Esto con respecto a lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo de las personas migrantes y de las mujeres migrantes en concreto. Y luego la segunda dimensión en la que queríamos incidir es esa insistencia en que el empleo de hogar se sitúa en un contexto más amplio de cómo estamos organizando los cuidados. Tenemos un régimen de cuidados injusto que adjudica la responsabilidad de cuidar a las mujeres en los hogares. Quien puede pagar empleo de hogar lo paga, quien no puede lo hace ella misma. Por tanto, no se puede incidir únicamente en el empleo de hogar, sino que hay que incidir en el conjunto del engranaje. Han surgido numerosos nudos y numerosos problemas que se derivarían de incidir únicamente en la parte del empleo de hogar sin incidir en el resto del conjunto. Y para nosotras hay ahora mismo dos cuestiones clave en las que podríamos incidir. En primer lugar, la revisión de la ley de dependencia y, en segundo lugar, las medidas anticrisis. Es decir, cuando hablamos de régimen de cuidados, tenemos dos cuestiones claves a las que mirar. La ley de dependencia es el mecanismo fundamental para reconocer derechos de cuidados ahora mismo en el Estado español y reconoce el derecho a recibir cuidados de las personas en situación de dependencia, pero lo está haciendo de tal forma que entra en colisión directa con el derecho a no cuidar
y con los derechos laborales, en gran medida por ese abuso de la figura de los cuidados no profesionales en el entorno familiar, del cual se ha hablado ya también varias veces a lo largo de la mañana. Por tanto, ahora mismo, cuando se revise, porque de hecho se está revisando la implementación de la Ley de Dependencia, tiene que hacerse de manera que los cambios que se vayan a introducir garanticen, por tanto, que el derecho a recibir cuidados no se dé a costa de negar el derecho a no cuidar de las personas en el entorno familiar, mujeres familiares y en gran medida también mujeres empleadas de hogar, algunas de ellas migrantes, otras no. Y en segundo lugar, también garantizando los derechos laborales en el sector de cuidados. Para esto exigiríamos la derogación del artículo 18, es decir, creemos que abrir la posibilidad de cuidados en estas condiciones de informalidad, donde los cuidados en el entorno familiar no tienen un salario, porque la prestación que se da no depende del trabajo que se haga, sino del nivel de dependencia reconocido, no tienen unos ingresos aceptables, porque están en todos casos por debajo del umbral de la pobreza, no tienen acceso a protección social aceptable, no tienen acceso a tiempos de descanso porque se configura como el único recurso de cuidados de la persona que lo está recibiendo, etcétera. Es decir, que es una figura lo suficientemente amplia e informal como para ser un coladero de situaciones en las cuales, como decía, entran en colisión esos distintos derechos. Por tanto, derogación del artículo 18 y, en segundo lugar, clarificación de qué papel juega aquí el empleo de hogar. Porque la Ley de Dependencia en ningún caso reconoce el empleo de hogar, no lo sitúa ni entre los cuidados profesionales ni entre los no profesionales, de facto está entrando por esa vía de cuidados no profesionales en el entorno familiar, pero tiene que clarificarse qué papel queremos que juegue el empleo de hogar, que ahora mismo está atendiendo un montón de situaciones de dependencia que deberían ser asumidas por la Ley de Dependencia. Entonces, que la revisión de la Ley de Dependencia clarifique qué estatus y qué papel se le otorga al empleo de hogar. Esto con respecto a la Ley de Dependencia. Y luego el último punto que queríamos abordar es el contexto de crisis en el que estamos subsumidos y subsumidas. Vivimos un momento de fuerte crisis económica en la que se está hablando de cómo reformar el modelo de desarrollo para que sea un modelo productivo sostenible. Pues bien, en este pensar cómo reformular el modelo de desarrollo, consideramos que la cuestión clave es situar los cuidados como un eje de ese nuevo modelo de desarrollo sostenible que se está planteando. Quizá un modelo más reproductivo que productivo. Y esto en concreto lo identificamos en tres cuestiones. En primer lugar, que las medidas anticrisis y el dinero que se está invirtiendo en las medidas anticrisis se redireccione para generar servicios públicos de cuidados, de calidad y de gestión directa, no servicios públicos subcontratados ni semiprivatizados como establece la Ley de Dependencia. Por tanto, el plan E no para hacer una nueva carretera, no para asfaltar de nuevo la calle del barrio, sino para crear, por ejemplo, todas esas residencias de ancianos que faltan, escuelas infantiles, etcétera. Consideramos que esto es un modelo de desarrollo sostenible porque genera mucho empleo en el corto plazo, pero también en el largo plazo, y porque además satisfacen necesidades sociales que son perentorias y que siempre van a existir y que, como se nos decía anteriormente, están en constante crecimiento. Por tanto, redireccionar todas estas medidas anticrisis hacia esa generación de servicios públicos de calidad y de gestión directa, servicios de cuidados. En segundo lugar, que todas las medidas anticrisis vayan efectivamente acompañadas de un informe de impacto de género, como exige la normativa y como no se está cumpliendo en muchos casos, un informe de impacto de género que atienda, entre otras cosas, a cuál es el impacto en este paso de un modelo más productivo a un modelo de corte más reproductivo, digamos. Y en tercer lugar, que las medidas anticrisis apliquen también a la población migrante, porque las medidas anticrisis que se están poniendo ahora en marcha dejan fuera a la población migrante en la medida en que no garantizan la permanencia en el país y el permiso de trabajo cuando se ha perdido el empleo. Todas las medidas, por ejemplo, para mantener los ingresos mínimos y las rentas de los hogares no aplican a la población migrante cuando ésta pierde los papeles, y no se ha articulado ninguna medida que permita transformar o, digamos, flexibilizar lo que es la concesión de permisos de trabajo y de residencia. Por tanto, recapitulo, las propuestas que hacíamos desde estas jornadas quienes hemos estado aquí reunidas, asociaciones de migrantes, asociaciones de empleadas de hogar, asociaciones del movimiento feminista, iban en estas tres dimensiones de incidencia: atención específica a las empleadas de hogar migrantes, el empleo de hogar en su conjunto como algo que lleva 25 años exigiendo ser reformulado, y esa atención más amplia al régimen de cuidados. Necesitamos seguir debatiendo, obviamente, para concretar
estos objetivos y estas medidas de una manera mucho más específica. Pero termino con una propuesta que ha surgido, que es que todo proceso que vaya a revisar o bien el cambio del régimen especial de empleo de hogar o bien revisar la forma en que se está aplicando la ley de dependencia, tiene que articular una mesa de trabajo interministerial, proponemos, que aborde estos cambios en ese contexto amplio, es decir, que se piense de manera coordinada en cómo modificar el régimen especial de empleo de hogar con el cómo modificar la ley de dependencia y qué tiene que ver eso con el logro y el avance de la igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, Ministerio de Sanidad y Política Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Igualdad, acompañados a su vez de personal experto en empleo de hogar, de personal experto en impacto de género de la ley de dependencia y de personal experto en los cruces entre la regulación de extranjería y la regulación del empleo de hogar. Por tanto, nuestra propuesta final sería que se articule una mesa de trabajo interministerial de estas características. Y bueno, luego continuamos con el debate. Gracias.